Aquí vemos la palabra del Señor en el libro de Marcos. As we read the book of Mark, Vemos que un día llega we Jesús, see that one day Jesus came llega a sus discípulos y ve a sus discípulos ahí sentados and as he came, a la orilla del mar, he saw the disciples a lo que ellos sitting, estaban acostumbrados. sitting by the ocean where La mayoría eran unos pescadores. majority were fishermen. Estaban sentados a la orilla del mar. Entonces llega Jesús un día y les dice: They were sitting down. pasemos al otro lado. Jesus came upon them and he Jesús said to se everyone, acercó a ellos "Let's go across." y Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Jesus came next to them and he said to the No disciples, fueron los discípulos "Let's que go dijeron: across the other pasemos side." al otro lado. The disciple was- Hay una diferencia que tú digas: pasemos al otro lado, It's a difference for you to a say, que "Let's go Jesús te across." diga: Like pasemos Jesus al otro lado. tells you, "Let's go across." Ellos estaban conformes como estaban. They were comfortable as they were sitting. Ya veían los milagros que Jesús hacía. They see the miracles that Jesus did. Veían que Jesús sanaba. They see that Jesus healed the sick. Jesús daba vista a los ciegos. Jesús levantaba a los paralíticos. They saw that Jesus Veían gave todo lo sight que to the Jesús blind. hacía. He gave the paralyzed. Veían cómo Jesús obraba en milagros. They saw how Jesus did miracles. Pero la palabra nos muestra But the word teaches us que el Señor no tiene un límite. that the Lord El has no Señor limit. cada día te quiere mostrar algo nuevo. The Lord wants to always show you Cada something día el new. Señor quiere llevarte a un nuevo nivel. The Lord wants to take you to a different Pero tú level. estás listo para pasar ese nivel. Are you ready to go to the Esa es la pregunta. next ¿Estás tú level? listo Are para you ready? pasar al otro lado? That's the question. Are you ready to go across? Porque vemos milagros, vemos cosas que Dios hace en nuestras vidas. We see the things that God does in our lives, Y nos conformamos con eso. and we got comfortable with it. Pero Jesús te dice esta mañana: no te conformes. But Jesus tells you this morning, Pasemos al otro lado. let's cross to the other side. No te quedes con las mismas Don't experiencias. stay with the same experience. Yo tengo algo nuevo para ti. I have something new Yo no sé si for tú lo you. crees. I don't know if you believe it, but I do. El Señor hace nuevas cada día. The Lord Cosas does new nuevas things cada día. every day. No te conformes porque ya Dios hizo algo en tu vida. Do not get comfortable Dios because tiene God algo has más done para something ti hacia in your adelante. life. God hasn't finished Pero no yet. te debes quedar en el mismo But do lugar. not stay in the same place. La palabra dice, The word says, Jesús llega y le dice a los Jesus discípulos: came and he said to the disciples, pasemos let's al go otro across. lado. Let's go across the sea. Entonces, ¿qué pasó? And what happened? Dijeron: está bien. They said, all right, let's do it. Se subieron, They got in. se subieron a la barca, pero cuando suben a la And barca, as they went into the boat, el llamado a pasar al otro lado the fue de call Jesús. going across was Jesus. Pero ¿qué pasa? But what happens then? Cuando Jesús se llama, When Jesus calls you, muchas veces pensamos: si Él va conmigo, a lot of times we no think, va a haber turbulencia. if Jesus is with me, there will Muchas not veces be- pensamos: si Jesús está con nosotros, no va a haber ni un problema en el camino. If Jesus is with me, I'm not going to run Pero into cuando problems Jesús los anymore. llamó, But when Jesus no called les them, dijo: vamos a pasar al otro lado y todo va a estar calmado. Jesus then said, okay, we're Él les dio la palabra: vamos al otro lado porque yo voy a estar con ustedes. Because I would be with you. La promesa era que Él iba a estar con ellos. The promise was La that he promesa was es que Él va a gonna be estar with us. contigo. The promise La is that promesa es he que Él va a is estar gonna con be with us. nosotros. The promise is that he is with us. Pero eso no quiere decir But que that no vas a doesn't ver mean problemas that you enfrente. will not run into Van a haber problemas. There would be problems. Van a haber situaciones difíciles. There would be difficult Van a haber moments. momentos que tú vas a decir: ¿y ahora qué hago? There will be Pero moments Jesús te dice: aquí estoy where you're contigo. gonna say that No you don't importa know la what to do. turbulencia, But it doesn't no matter, importa lo que Jesus esté a tu tells you, I'm frente. with Jesús está ahí contigo para quitar lo que está enfrente. Jesus is there Pero with no you. te debe detener por lo que ves Do enfrente. not stop because you see something Por eso difficult Jesús in your dice: life. pasemos al otro lado. That's why Jesus said, let's go across the other side. Pero ¿por qué Jesús dice pasemos al otro But lado? why Jesus said, let's go across the other side? Porque ese paso Because that's a step. es un proceso That's a process para Jesús for Jesus llevarte a la to promesa. take you to the promised land. Pasar al otro lado Going across the other es el side proceso is the para el process Señor llevarte a la for the promesa. Lord to take Yo you ni to tú the lo promise. crees. I don't know if you believe it. Por eso, en ese paso que Jesús te llama a dar, That's why in the step that God asked you to va a haber take, turbulencia, there would be difficult moments. va a haber olas, There would be va a haber gigantes, struggle. There would va a be haber trials. muchas cosas difíciles. There would be difficult moments in your life.
Pero tenemos algo but we have something que Jesús prometió, that Jesus has que Él promised, estaría con nosotros en todo momento. that He would be with us in every moment. Cuando Jesús se llama, When Jesus calls, Él va a ir contigo He en todo will go momento. with you always. Solo que cuando ves la Only turbulencia, when you see the o ves el struggle, momento you difícil, see the difficult o ves la moment, prueba, or you see the o ves el gigante, o ves la migra, o or ves you lo que see sea, immigration, whatever tú you crees run que into, Jesús va just contigo. believe that Jesus is with you. No importa lo que se ponga It enfrente. doesn't matter what's in front. Jesús prometió estar con Jesus nosotros. promised to be Él with no us. te va a dejar. He will not. Pero ¿qué promise. debes hacer? But what you shall Creer do, a pesar de ver, believe. a pesar de ver el gigante enfrente de ti. Even you see Tienes the que big creer que giant Jesús va a in front pelear of por you. ti. You need to know and be David, sure that Jesus would fight for you. ¿Crees que David no pudo pasarle miedo un momento? King David, you David think era that he humano. was not afraid of seeing Pudo the haber tenido miedo en un big lion momento, in front of him. pero él sabía But he que knew. Dios estaba con He él. knew that God was Por eso, with aunque him. humanamente Whether David tuviera miedo, our own flesh, él no le importó el miedo, porque dijo, no importa, este miedo se va, whether King David porque was Dios afraid, está conmigo. he said, I should Dios not be camina afraid because contigo, God is walking with pero you. debe de creer. God walks with you, but you need to Pero nos believe. quedamos muchas veces con el miedo, And we y el stay miedo afraid. And no te a va a lot of dejar times, avanzar. us being afraid El miedo va a hacer que el allows us to go enemigo forward. pueda tocarte. Debe de creer que Dios está You contigo, need to believe that God is with porque Él you. prometió y Él lo va a estar. Because he promised and he Cuando will llama a be. los discípulos, When the disciples, la invitación de Jesús fue, pasemos al otro lado. the invitation of Jesus No to the fueron los disciples discípulos que was, dijeron, let's go across. Señor, vamos al otro lado. No, The si Él te disciples- dijo pasemos, the disciples Él va a ir were not contigo. the Si Él te ones llamó, asking es porque Dios va a estar contigo en If todo he told momento. you, it's not- it's because Si Él te he's llamó, no gonna be importa el with you. momento que esté pasando, Jesús va a estar ahí. If Jesus called you, No importa doesn't que el matter what horno you're esté going ahí, through. Jesús va a entrar contigo. Jesus Él no will be with prometió you. sacarte del He has horno. promised Él to take you prometió out of the estar fire. contigo en el horno. He has promised you to be with Es lo you. que hace Jesús. That's what Jesus does. Jesús prometió Jesus promised, y Él irá contigo. and He would be with you. Pueblo de Israel, el Señor le dijo, yo iré contigo. God said to El the Señor Israelites, fue por "I 40 will be años with en you." el desierto con And ellos. Jesus was with them Y in era un the pueblo desert for santo. 40 years. La palabra Was there a dice, holy nation? un día No. dijo Dios One que day, los iba a matar God porque said ya no that he would- aguantaba con esa nación, pero Él He ahí would get estaba. rid of them, but He was there. Dijo una vez también, One este time, pueblo es un God pueblo de said, dura cerviz. This is ¿Era un pueblo bueno? No, pero Él había prometido estar con ellos. since God promised Cuando to be Dios with promete them, estar never contigo, abandon them. debes serle fiel, obedecer, y When Dios God siempre va a estar promised you contigo siendo To be fiel. with you, you need to obey Porque Él es fiel. Because No God is importa lo que faithful. esté It enfrente, doesn't matter what's in front Jesús of lo you. va a quitar por ti. Jesus will take it No from importa you. aquellas puertas que no puedas abrir, Dios las abre por ti, porque Él prometió contigo. Pero ¿qué tienes que hacer? Seguir caminando a pesar de ver el gigante enfrente. Que cuando tú te acerques al gigante, Dios lo va a quitar para que sigas caminando. Dios no va a permitir que te detengas mientras tú no dejes de dar un paso hacia adelante. Él va a ir delante de ti. El gigante puede estar aquí. Mientras tú vas caminando, ves que está ahí y piensas que no vas a poder pasar. Pero si tú sigues sin importarte, el Señor va a correr a quitarlo para que tú sigas caminando y no tengas que detenerte. Porque el Señor lo que quiere es que avances. El Señor quiere que no te detengas. Pero muchas veces nos detenemos en el camino. Nos detenemos, vamos caminando, vemos un pequeño problema. ¿Dónde está Dios? Dios está contigo, no veas el problema, ve que Dios está contigo. El problema es que no se va la circunstancia o el gigante o el problema en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos fijamos en el problema y no nos fijamos en el que va con nosotros. Entonces el problema va a estar ahí. Pero mientras tú sigas viendo a Dios, aunque el problema es real, no te voy a decir que no hay problema. Va a haber problemas, va a haber gigantes. Pero Dios está contigo. Lo que tienes que hacer es no detenerte. Y entonces Dios va a obrar. Dios va a hacer el milagro. Pero cuando tú te detienes a ver el problema, no vas a ver el milagro, porque te detienes. Si no recuerdas Pedro, Jesús le dice una vez, Pedro le dice, Señor, ¿puedo ir contigo? Jesús le dice, ven Pedro.
Jesús le hizo el llamado. Y si Jesús le hizo el llamado, cuando Jesús te llama, Él va a estar contigo para ayudarte. Pedro empezó a caminar encima del mar. Pedro no se hundió. Pero ¿cuándo se hundió? Cuando él deja de ver a Jesús, deja de caminar y empieza a ver a los lados estas olas tan fuertes. Me voy a hundir. Y se hundió. ¿Se hundió por las olas? No, se hundió porque dejó de caminar hacia Jesús. Por eso se hundió. Él no se hubiera hundido. Es el problema con nosotros cristianos. ¿Qué pasa? Hay un problema, nos detenemos a ver el problema, por eso no avanzamos. Nos detenemos a ver el problema o la enfermedad, por eso no somos sanados. No tenemos que detenernos. Sabemos que tenemos al mejor doctor de doctores, al mejor abogado de abogados. ¿Qué tenemos que hacer? No detenernos. Porque cuando nos detenemos, ahí es donde en vez de que se mejoren las cosas, se van a peor. Pero es lo que hacemos muchas veces. Nos fijamos en el problema, nos fijamos en la tormenta, nos fijamos en lo que está pasando. Cuando el Señor te llama, Él no te dice: ven y todo va a ser color de rosa. Promete estar contigo. Y si Él está contigo, no importa lo que ve enfrente, Él va a estar quitándolo por ti. Pero que va a haber problemas, va a haber circunstancias difíciles, va a haber. Pero Él está contigo para ayudarte. Vemos, por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice: ve a donde yo te diré. No le dice: ve y no va a haber nada, todo va a ser color rosa. No le dijo: ya te tengo allá a tu casa, donde vas a llegar. No, Él le dijo: camina. No le dijo a dónde iba. No le dijo si iba a haber desierto en el camino. No le dijo si iba a haber serpientes. No le dijo si iba a haber circunstancias difíciles, que iba a tener que decir cosas por tal de defender su vida. No, pero Dios prometió estar con él. Dios te promete estar contigo. Cuando vayas caminando, van a haber tormentas, van a haber momentos difíciles. ¿Cuántos no pasamos momentos difíciles sirviendo al Señor? Todos. De una u otra forma va a haber algún problema. Pero si tú le eres fiel a Dios, obedeces a Dios, yo te aseguro que ese problema, ese gigante que está ahí, es para Dios llevarte a la promesa. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando Jesús te llama, no te dice que no va a haber algo enfrente. Él te dice: pasemos al otro lado para que se cumpla la promesa. Entonces en el camino vas a encontrar gigantes, enfermedades, procesos legales y muchas cosas. Pero ahí es donde tú debes de creer. Porque después Jesús va a ir quitando eso, y de que salga de eso, tu promesa está cumplida. La oración que tú tienes a Dios será cumplida. La petición que tú le has hecho a Dios será cumplida. Pero no debes de desistir, sino que debes persistir. No dejar de caminar hacia adelante. No importa que esté enfrente. Y muchas veces oímos algo y decimos: ay, qué miedo. No, el miedo no existe. Si crees en Dios, Dios va peleando por ti. Dios pelea por ti. Yo no sé si tú lo crees. Si estás aquí es porque Dios te llamó. Y si Dios te llamó, Él está contigo. No tienes por qué temer. Lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios. Porque si desobedeces, entonces ahí te puedo asegurar que ahí sí te va a ir mal. Porque no va a estar tu defensor para defenderte. Jesús va a defender ¿a quién? A aquel que obedece. Jesús le dice: camina aquí. Jesús va a ir contigo. Pero aquel que Jesús le dice: camina aquí, y tú caminas aquí, no importa que Jesús te haya llamado, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo. Entonces Jesús promete estar con nosotros. Nos invita a pasar al otro lado. Dios no nos llamó para estar de la misma manera. Dios no nos llamó para vivir, ir a la casa de Dios todos los días y orar, cantar y estar lo mismo. Dios nos llamó para pasar al otro lado, pasar a otro nivel, no seguir de la misma manera. Vivías escasez, Dios te quiere llevar a otro lugar mejor. Es lo que Dios quiere. Pero ¿qué debemos hacer?
Obedecer a Dios obey God, y saber que Él va conmigo. and know that God Cuando is se presente with la circunstancia difícil, decir, no importa lo que está pasando, Dios está conmigo. you. When the difficult moments come to your life, just Dios be está assured, contigo, aunque be muchas sure veces that no God lo is veas. with you and declare, Porque en el proceso because in the process, no vas a ver a you will Dios. not see God. Aunque Dios está ahí, en el proceso no lo vas a ver. Por eso se llama proceso. It's not, you're not Porque está viendo tu reacción. Está viendo cómo vas a reaccionar en el momento difícil. He's seeing what Si vas a your decir, reaction ya will no be. sirvo a Dios porque no me ayuda, o vas a decir, yo sirvo a Dios aunque no me ayude. Eso hace la diferencia. And what makes the difference is that you Los tres hebreos will dijeron, declare that He's with you. nosotros It doesn't serviremos matter a what Dios comes your way, porque Él He va is with a ayudarnos. Y aunque no nos ayudare, seguimos creyendo que Él está con nosotros. Eso hizo la diferencia en ellos. Entraron al horno, ¿para qué? Para mostrarnos que no importa que aunque entremos al horno, Él está con nosotros en el horno. Y aunque entremos al horno, nada va a pasar a nuestras vidas. Pero debemos de creerle a Él. Creer que Él está con nosotros, no importa lo que esté pasando. Vemos al mundo en esos momentos pasando miedo, circunstancias difíciles, que llorando por esto y por lo otro. Pero tú créele a Dios. Dios dijo y Dios hará. La palabra lo dice, que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que lo que Dios dijo, Dios hará. Solo debe de creer. Debe de creer a lo que Dios dice. Si Dios dice, Él lo hará. Pero vemos que cuando entran a la barca, empiezan a caminar hacia el otro lado. Cuando están, diría, a medio camino en el mar, Jesús hace algo. Jesús se va a dormir. Y cuando Jesús va a dormir, empieza la tempestad. Empieza la tempestad. Los discípulos empiezan a asustarse. A pesar de que eran hombres experimentados en la pesca, sabían andar en el mar. Pero al ver la tormenta tan fuerte, empiezan a asustarse. Y Jesús estaba con ellos. ¿Por qué Jesús dormía durante la tormenta? Dice la palabra del Señor que la tormenta era fuerte. Los discípulos tenían miedo. Empezaron a tirar todo afuera porque veían cómo se movía esa barca. ¿Por qué Jesús no hacía nada? Porque Jesús, la barca se movía y Él seguía sin ninguna preocupación. ¿Por qué Jesús no se preocupaba? Jesús te quiere enseñar algo. Que durante la tempestad, duerme tranquilo. Durante la tempestad, descansa en paz. Durante la tempestad, cree que Dios está contigo, no importa lo que pase. Tú sigue alegre alabando al Señor. Jesús sabía que Él en la tempestad no lo iba a matar. ¿Por qué? Porque Él había venido con un propósito. Y el propósito todavía no se había cumplido en su vida. Así que el propósito que Dios te trajo a este lugar no se ha cumplido en tu vida. No importa lo que venga, nada te va a pasar. Si tú estás confiado, Dios te va a cuidar y se va a cumplir lo que Dios dijo en tu vida. No importa lo que haya enfrente, pero debes de confiar, debes de estar tranquilo, no tener miedo, sino tener paz en medio de la tormenta. No preocuparte por lo que está pasando, sino creer que Dios está obrando. Porque Dios está con nosotros. Dios cuando promete, no va a dejar que pase nada hasta que cumpla lo que Él ha dicho. Así que no te preocupes lo que diga el diablo. No te preocupes lo que diga el hombre. Preocúpate que Dios ya dijo y Dios hará. Preocúpate que Dios dijo, estaré contigo, no te dejaré hasta el fin del mundo. Créelo, que se va a cumplir su promesa en ti y nada te va a pasar. Pero sigue creyendo, sigue en paz aunque venga lo que venga. No importa lo que sea enfrente de ti, tú créele a Dios
Just trust God. No importa lo que pase, créele a Doesn't Dios. matter what happens, Debemos de confiar en Él. just trust in the Cuando Lord. tú confías en Él, When you Dios trust in the Lord, está contigo. God is with you. Dios no te va a desamparar. God will never abandon Cuando Dios dijo algo en tu vida, you. God said something Dios no about va a your dejar, life. si He tú will le never sigues siendo abandon you. fiel, que nada te pase He hasta will que se always be cumpla lo faithful que Él dijo en and tu nothing vida. will happen until Podría whatever God contar said cuántas cosas to Dios your ha life hecho. would be fulfilled. Dios, cuando da una promesa, Dios la cumple. When God gives a promise, No te He podría fulfills. decir, a mí me pararon una vez sin licencia, sin placa, sin aseguranza, y yo ya tenía prohibido manejar. One time I was pulled over. Porque ya me habían prohibido manejar. ¿Y qué pasa? Me paran con todo eso, no placa, no aseguranza, ni licencia. So Yo dije, Señor, over and I said, Lord, si esa es tu voluntad, if this is your will, pues hoy que sea el día. allow this ¿Qué to pasó? be El the policía day. llega, And the police no came, tienes placa, and he no said, tienes "You have no aseguranza, plate, you have no insurance." pero sabes que tiene alguien que venga a traer el carro, But you know te what? puede decir. You have someone that come, Ni take ticket car, me you dio. can go. ¿Por Didn't qué? even give me no Porque en ese ticket, momento nothing. estuve en calma, creyendo en Because Dios. in that moment I truly trust Pero God. si tú, aunque estés pasando el momento, y en vez de empiezas a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto? God, where are you? Ahí es donde caemos en el problema. That's where we fell into. ¿Por qué? Porque Pedro iba caminando Because bien. we see Peter was walking Pedro on se the- hundió cuando he Pedro empieza a ver drowned, esas olas and tan he started fuertes. to look La policía away, viene aquí. he started Él to be afraid. empieza a hundirse. He started to Aunque drown. Jesús estaba enfrente de él. Whether Jesus was Aunque the one Jesús in esté front of him, contigo, whether si Jesus empiezas a is with dudar, you, la if you duda start te to va a doubt, matar. the doubt No es will kill Jesús, you. porque Él prometió It's not estar Jesus. contigo. He promised to be with Jesús you, está but you need to contigo. truly believe in Him. La tormenta era real, You need to believe that storms are los problemas son real. reales, Problems are situaciones que real. pasamos cada día son reales. The struggles that Pero we Jesús ha go in prometido life estar are contigo. real, but Jesus Jesús ha promised to be prometido with estar con you. Just nosotros. trust in Him. Do not trust in the Daniel, problems. Daniel le era fiel a Dios. Daniel was faithful to the Lord. Daniel dice la palabra del Señor que oraba tres veces al día. Daniel, he prayed 3 times per day. Y les prohibieron eso porque el diablo, cuando tú haces algo bueno, el diablo se enoja. And Satan tried Cuando to lo do veían something que to Daniel Jesus oraba and 3 man. veces al día, vienen los gobernadores y le dicen al rey, So the government- rey prohíbe que government oren a otros said, dioses. Porque hay uno que se las pasa orando. "We need to stop him from praying El diablo va a 3 times intentar per cualquier day." cosa. Satan will try anything. Pero crees que que el diablo va a ganar, jamás. Cuando tú le creas al Dios, jamás el diablo te puede tocar. Never Satan Y dijo el rey, sí, vamos a firmar el edicto. The king said, ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor what happens? que Daniel viene, That the hasta king- abre las And ventanas. he opened the window so everybody could see him, where everybody Hasta abre las ventanas y sigue orando al Señor. and he continued to pray to God. Él no dijo, voy a hacer, porque cualquiera hubiera dicho, bueno, Because Señor, voy a seguir orando. Pero anyone cierro las could say, ventanas para que no me oigan, I porque le would puse close una the ley que no windows se of puede my orar, house, ¿verdad? no one would see me and I get in trouble. Aquí no hay, ¿verdad? Pero hay en otras iglesias. Él no tenía miedo. He was not afraid. Sabía quién estaba con He él. knew who Así was dice la with palabra him. del Señor, que vino y abrió la ventana. He opened the window so everybody would Antes see him. oraba con la ventana cerrada, las Before cortinas he used cerradas. to- he used to Pero el pray día with que firman closed el edicto, windows. que But nadie that day, ore a otro Dios, They make him ¿qué hace? Abre make a las law so cortinas that no one could para cada vez praise que another pasaran aquellos God. que dijeron, firmemos un edicto, lo vieran orando. And that day, the day Eso es they lo que passed debe the law. tener un cristiano. He Esa opened the confianza window so que no everybody importa would lo que see las it. leyes digan, It no doesn't importa matter lo que what el the- rey diga, no doesn't importa matter lo que el what the king presidente said, diga, doesn't no matter importa what lo the que el gobernador president said, diga, doesn't sino que matter importa what lo the que Dios ha government said. dicho de ti. What matters is what God had Eso said es lo que about debe your life. importar. Daniel no what tuvo should miedo. matter. ¿Y qué pasó? Daniel was not afraid. Le creyó a Dios. He believed in God. ¿Qué pasó después de eso? And what happened after? Daniel le creyó a Dios. Daniel trust God. Y a Daniel no lo metieron al foso de los leones, And Daniel was thrown in the lion. lo metieron al foso de los leones. He was thrown in the lion of fire. Entró al foso de los leones, pero ¿qué pasó en Y- el foso de los leones? And what happened there? Jesús estuvo con él. Jesus walked with them. Jesús estuvo ahí para cerrarle la Jesus boca a los walked leones, with them, aunque estaban closed the hambrientos. mouth of the lion. Daniel estaba jugando con ellos como que era un gatito ahí en su casa. Daniel was playing with the lions like they were Eso kids. es lo que hace Dios. That's what God does. Dios te va a dejar que entres al foso de los leones. God would allow you Dios to te va a enter dejar the que llegues a lion un of- problema que digas, aquí ya no lion. puedo. ¿Por qué? Porque Dios te deja llegar a esos momentos. Why does God allow you Porque to solo come en to ese a momento Dios puede actuar. Because
Only in Cuando those tú moments dejas God todo could tu do yo something. puedo. Porque la mayoría siempre decimos, no, yo puedo. Yo tengo este trabajo porque yo soy bueno. Yo what tengo esto happens porque yo is, soy buen trabajador. Y siempre Most of yo, the time we think Ahí no that actúa Dios. we have what we have is through our own Entonces, ¿por strength. qué tiene que dejarnos Dios pasar un proceso? Why Porque God ahí needs sí to decimos, allow y the aquí process. sí no puedo. Entonces dice Dios, Because entonces ahí sí puedo. That's the moment Porque that donde we tú no say, I puedes, Dios cannot do puede. it. Y Dios quiere Because mostrártelo. the thing that you're not Dios te capable deja of, entrar God al is foso de los capable of. leones. Dios te deja pasar momentos difíciles. ¿Por God qué? allow you to go Porque through quiere difficult mostrarte moments. que lo que tú Because no puedes hacer, Él sí puede He hacer. wants to show you that things that you're not capable Tú puedes of usar doing, abogados, lo que He sea. can do it. No van a poder, pero Dios sí puede hacerlo. Whether Dios pone reyes, Dios quita God reyes. plays Dice la palabra del kings and He Señor. takes kings. Dios puede hacerlo. God can Pero do it. debe de confiar en Él. But you need to trust in Him. Pasa Daniel, llega al fuego de los leones, sí, lo echan, pero Jesús le cierra la boca a los leones. ¿Qué pasa cuando llega el rey y lo ve y dice, Daniel, He visits Daniel. ahí estás, no te han comido. Vamos, vente. Ahora serás el gobernador de gobernadores. Y ahora dice, ahora vamos a cambiar el edicto. Ahora todo hombre, mujer y niño de esta nación adore al Dios de Daniel. Now he Eso said, es lo que hace Dios. after Es lo que hace Dios, cambia las cosas. Pero cuando changed things. tú, aunque When? ves la tormenta, tú that you sigues see the creyendo en storm, Él. you continue Cuando to ves la trust Him. tormenta, sigues en paz. When you see No the te storm, preocupes, you tienes continue to situaciones trust. legales. No importa que esté pasando lo que está pasando en el país, no It doesn't importa, matter what the créele a country Dios que goes Dios through, va a just believe in romper lo que God, tenga que that God will romper. break Dios va a quitar lo que whatever tenga He que needs to break. quitar. Si tienes, por ejemplo, deportación, no importa. Si tú le crees a Dios, Dios quita eso. God will take that away. Pero debe de creerle a Dios. Para Dios no hay imposibles. Dios For God borra there is nothing récords. impossible. Se ha visto en estos tiempos, se ha visto cómo Dios ha borrado récords de hombres. Dios le dice, te voy a usar para esto. Y de we see repente how ellos tienen God has problemas erased legales, records que for- deportaciones, for y some llegan people. y dicen, no aparece nada, ni un récord. Porque cuando Dios se llama, Dios puede quitar récords, Because lo if que God sea. calls you, No He necesita could change abogado, records. pero You don't necesitamos need no confiar en lawyer, Él. but you do need to trust Him. Necesitamos creerle a Dios. We need to trust God. Daniel llegó al foso, sí, Jesús estuvo con él, Daniel, he pero came fue to the light, para levantarlo más But He alto. went to raise him higher. Ya no fue ni un gobernador, There was no fue other governor. el jefe de los He was the gobernadores. chief of the governors. O sea, cuando pasas When you go un through proceso que Dios está process poniendo en ti, that God is es placing, Dios para levantarte más arriba, God is doing it to take you to a different level. para levantarte más arriba. To take you to a different A los level. discípulos les dice, pasemos al otro To the lado. disciples, He said, let's go Jesús across. sabía que iba a venir la tormenta. Jesus knew that there would be a storm. Esa fue la razón que Jesús And that was the dijo, reason pasemos al otro Jesus lado. gave Dijo, them, porque quiero que vean la tormenta. because I want them to go Porque through quiero the storm. mostrarles algo nuevo. I want to show him something new. ¿Y qué quería mostrarles Jesús? And what was Jesus trying to show them? Ellos habían visto milagros. They seen miracles. Habían visto cómo Jesús había sanado They ciegos seen how Jesus levantado healed paralíticos the blind, how y hecho muchos milagros. he healed the cripple. Pero cuando llegaron a ese lugar, But when they came to that place, Jesús sale y se levanta Jesus, y le dice al mar, detente. he said to the storm, stop. Quedaron asombrados, lo conocían, pero en ese momento pareció que no lo conocían. Porque dicen, ¿quién es este? And at that moment, it seems like the disciples Habían did not andado know todo el Jesus tiempo con él because viendo they said, milagros, pero en ese "Who is momento this dice, guy?" ¿quién es ese que aún el mar le Even obedece? the ocean obeys him. Dios siempre quiere mostrarte algo nuevo, algo diferente. God Cuando is Dios te dice, always pasemos al trying to otro show you lado, something es porque new. te quiere mostrar algo When nuevo. he says, let's go across, he's Yo ni trying tú to estás show you, dispuesto a pasar al otro lado, are you willing to o go quedarte across con the lo other mismo side? que ya sabes, Or you want to stay the same? o quedarte con lo que has oído, Or you want to stay the y same? nada más oír que otros Dios los usa y tú quedarte en la misma situación. Things that you have heard. Dios quiere llevarte al otro lado. God wants to take you to the other side. Los discípulos estaban ahí con miedo. The disciple was right there. They were Con afraid miedo about que the se iban a storm. hundir. Y dice, Jesús, no tienes compasión de nosotros, mira lo que pasa. And they said, Jesus, have Tú le compassion puedes on decir a us. Dios cuando You estás see pasando the momentos storm? difíciles. Do something. ¿Crees que Dios no siente? Do you believe that Dios God siente doesn't lo que see you pasamos. struggling in your Dios ve struggle? nuestras situaciones God feels. difíciles. God Pero es lo see que our quiere que difficult confíes en moments. Él. But what he's waiting for you Él to ve do is to nuestros truly momentos trust in him and difíciles. say, God, when I'm Cuando estás en momentos struggling difíciles, tú le right puedes now, decir, Señor, me está I know pasando you- esto, you are ayúdame. with me, Señor, you're estoy gonna pasando help. lo otro. No importa, no te necesitas que hacer una oración It bien doesn't hecha. matter. You No. don't need to do a big No anda prayer buscando una saying, oración que sea God, bien I hecha. need your help. No.
Jesús me anda to say in buscando a the alguien moment, que de declare, "You're verdad with me." esté sintiendo lo que le está diciendo. No solo hay que yo voy a orar bonito. Not only for you No, to pray Jesús really no anda buscando good. eso. Señor, No. me duele, pues me duele, Señor. Lord, ¿Qué oración es esa? Pero esa es la que el Señor va a escuchar, Lord, porque sabe I'm in que de pain, verdad te está doliendo you are algo y tú le estás diciendo, Señor, me duele, no sé qué decir, pero me duele. I don't know why, but I'm in pain, Lord. Pero muchas veces empezamos, ¿y ahora qué oro al Señor? But Está a lot pasando of esto, times pero we ¿qué le question digo? ourselves. Dile What lo que should te I está pray to the pasando. Lord? Just tell Dile God lo what que you're estás going pasando. through. Que Just no tell anda God buscando what una you're oración going through. perfecta. God Es lo is que not anda looking buscando for un a corazón perfect sincero. prayer. What he's looking for is for a sincere Él no anda heart. buscando que, ay, qué bonito ora, no. He's not looking Anda for you to buscando be un the best corazón prayer and sincero. Que le diga lo que siente, que le diga lo que está pasando. He just wants you to be open with him and say No que what le you're reclame, really porque going through. es muy diferente que tú le reclames. Ahí ya perdiste. But if you Si le come and reclamas, confront entonces ya God, tries perdiste. to complain No, to him, then decirle, you Señor, me lost. está pasando esto y no puedo. Ahí Just es be tú. honest Y tú and say, dices, Lord, Señor, te he sido I'm fiel going y through ¿por qué me this, dejas pagar esto? and No, ya I vas a terminar peor. could do nothing to help, but I need you to help me. Sí, porque hay cristianos, aquí no hay cristianos que está pasando algo y dicen, ¿por qué si al Señor le he servido tanto tiempo? Because there is a lot of Christians ¿Por that qué nunca they me ha going through respondido? something, and instead of Y being ahora me honest with pasa God, they esto. said, but Ahora me pasa why lo God? otro. Why am I going Y through this if empiezan a I serve quejarse. you? Y en vez de decir, Señor, Instead of saying, no veo tu promesa todavía. Lord, I haven't seen Decir, your Señor, promise yet. la promesa que hice comiendo la veo. Y está el Señor y te va a decir, es que no has hecho esto. The El Lord Señor is te va a gonna contestar tell la you, razón por qué no ha that's hecho the reason su why milagro you're en tu not seeing vida. the miracle in your life. Pero el Señor no te va a dejar. But the Lord would never Aunque no abandon vea la respuesta, you. Whether you don't Dios te see va a the- dar una respuesta y te va a the decir, results, el milagro no ha sucedido porque esto the no lo has miracle hecho. hasn't happened Pero te because va a you're not decir, doing te va a dar this. la instrucción de lo que He debes will hacer. give you instructions what you shall do. Pero Jesús siempre está con nosotros. Because Jesus is always with us. Jesús quería revelarle el poder que Jesus Él wanted tiene. to reveal the power Porque that muchas he has. veces creemos en Jesús. Because a lot of times Estamos we aquí believe porque in creemos en Jesus. Él. We are here because Pero we believe in creemos Jesus. en una manera Una natural, que nosotros creemos, sí, Dios me puede levantar y me puede God usar could para, no sé, use para us. predicador, evangelista, profeta. Creemos. Creemos en eso. Pero si ya decimos, Dios me va a levantar para que yo vaya a levantar muertos, entonces ahí ya lo pensamos, ¿será que Dios puede hacer eso? Lo hizo con Eliseo y él lo hizo, pero yo empezamos a dudar. Y Dios siempre quiere mostrarte que aún hay más. Él dijo una vez, aún cosas mayores que las que yo he hecho harán. ¿Y a quién se lo dijo? A ti, a nosotros. Aún cosas mayores, si Él levantó muertos, quiere decir, créele que Dios lo va a hacer contigo, que tú vas a usar para eso. Pero debemos de creerle a Dios y no dejar de creer aunque veamos la situación difícil. Dios quiere revelarte su poder. Es lo que Dios ha hecho desde el principio. Desde el principio Dios no ha hecho otra cosa. Yo me doy cuenta en la palabra. No ha hecho otra cosa más que querer mostrar su poder. God has always tried to show his power. Él tiene el poder. He has the power. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Él? Usar a alguien para mostrar su poder. To show his power. Porque si Él quisiera bien y dice, deshago el mundo solo con hablar, y lo hace. Pero Él, ¿qué ha hecho desde el principio? What has Querer done, usar a cada uno para what mostrar God el has poder done. que Dios tiene. he's trying to use Cuando you llamó a to Moisés, show his power. a Moisés lo llamó, le dijo, ve, He called va a sacar a mi Moses, pueblo he says, de la tierra de Egipto. I want you to go set my people free Dios from Egypt. podía suavizar el corazón de Faraón para que Faraón dijera sí. God could just make Pero ¿qué pasó? Bien sabemos the la king historia. Pharaoh Que soften cuando his heart, llega, so he let di la the palabra del people Señor. go. Dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. But he used Moses so he could Y dice la go palabra del and Señor que dice, venía Dios. talk to him. ¿Y qué hacía Dios? And what Le did God endurecía do? el corazón a Hardened the Faraón para heart que of no the los king, dejara ir. so he would not allow Solo them date to cuenta. be set free. Dios manda a sacar al pueblo de Israel God sent de Moses Egipto. to go get the people set free from Y Dios Israel. viene y le endurece el And corazón God al rey de Egipto himself, para que he no los hardened deje ir. the Ponte heart a of pensar the en eso. king, so he ¿Por would qué not Dios let hace them algo go. así? Y lógico, ¿verdad? Humanamente, It seems awkward. que a ti te Because manden y digan, the God por ejemplo, sends hermana you. Juanita, vea a mover eso para allá y luego yo venga y lo Sister, agarre y no te deje hacerlo. Sister, go move this. Sister Juanita, Es lo que go Dios move estaba this. haciendo. And then I ¿Verdad? grab the Parece thing, ilógico. so you won't move it. It seems Que yo le diga, illogical. mueva eso para allá y yo venga Move y that donde ella over lo quiera mover, yo lo agarro. And I go and hold it Porque Dios quería mostrar su poder. because God wanted to show his power. Sí, porque si Dios decía, bueno, que lo Because dejo God ir. If
if I had let it go, Egipto no iba a conocer el poder de Dios. Egypt would not know the power of God. No iba a conocer el poder. Entonces, ¿qué hace? Dice, le endurece el corazón. So God hardened ¿Y the para heart qué? of Dice, Pharaoh. ahora Moisés, esta plaga, dile que voy a traer esta plaga. Now Moses, ¿Para qué? tell him that Para I que would Faraón bring viera this el plague, poder que Dios tenía. so that King Plaga de Pharaoh ranas, plaga de see piojos. how powerful God was. Muchas plagas que Dios trajo. Y cada plaga, And el Faraón cedía. everything, El Faraón cedía y decía, and sí, the Pharaoh ya said, dile a Dios que quite esto y voy a dejar el pueblo. Pero dice la palabra del Señor que cuando ya tell God. iba a hacerlo, Dios venía y le endurecía el corazón a Faraón And otra then when vez the king para que always said, no okay, lo dejara ir. set ¿Por the qué people Dios hace eso? free, Porque God lo que would Dios come quiere back hacer, que and Él harden quiere mostrarle their al mundo hearts que so aquel they que Él would change llamó, his mind. Él lo puede usar para grandes cosas. Dios llamó a Moisés, quería God mostrarle called a Moses Egipto because he que el wanted to Dios show que iba con Moisés era un Egypt Dios de poder, that que God no that se, was with- no se comparaba a him los was a dioses God en of los que ellos with power. creían. Es lo que Dios quiere hacer contigo. That's what God's trying to do in your Pero life. por eso el proceso. And that is El the proceso es para llevarte Dios a la The promesa. process is to take you, El take you to proceso the es para process. Dios llevarte a la promesa y no tú lo crees. I don't know if you believe it, but Por eso Dios deja que pases procesos. that's why God allow you to go. Por eso through the muchas veces process. pasamos cosas difíciles. ¿Por qué Dios no escucha? ¿Cuánto tiempo llevo buscándolo? How ¿Cuánto many esto lo- times ¿Por have qué? I've been Porque el seeking proceso God? Because there is a process. es para llevarte al otro nivel. The process is El to proceso es take para llevarte al otro lado. to a different level. Porque Take en el you across. proceso ahí vas a mostrar de qué estás hecho. Because in the process En el you proceso va a show mostrar si de verdad quieres a Dios por lo que Él es how o much por you lo que truly te love puede God. dar. If you truly love God for who Y Dios He te puede dar is, todo. or for what He Pero could muchas give you. veces en nuestro But, corazón solo vamos por lo que nos puede dar. A lot of times we Dios te just puede go dar todo to sin que see tú vayas what por He lo que Él can te give puede us. dar. Cuando tú lo amas a Él de verdad, Él If you va truly love contigo God, He's with you. y Él te va a dar lo que tú aún no te And imaginas. He would give you Porque what ese you es have no Dios. idea. Pero ¿qué? ¿Cómo lo vas siguiendo? Lo vas siguiendo por lo que te puede dar, How are you por lo que following Él God verdaderamente this morning? es. Are you truly Porque Él following quiere God for who usarte He is? para Because mostrarle He's al trying mundo to lo que use Dios you puede hacer to por show medio the de world ti. what He could do through you. Eso es lo que Dios hace. That's what God Todo does. hombre y mujer que Dios llamó Men pero and para women eso, that God has para mostrarle called al mundo is to show the world quién es el Dios que ellos sirven. who is the God Para that eso they te serve. llamó, para That's why mostrarle God al mundo called quién es el Dios que está contigo. to show the world who's the God that is with Pero debe de creer en el proceso. But you need Debes to de estar believe en during the paz. process. En paz en medio de la Always tormenta. walk in Por rest eso los in the discípulos middle no of están the ahí. storm. Jesús les dice que Jesús de una, me imagino, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? I think that He hits his head and He says, ¿Hasta cuándo? Por eso "How Jesús le much dice, longer ¿por do qué I need estáis to be with you to amedrentados? show you? O sea, ¿por qué estás con miedo? Why are you afraid?" Cualquiera ha dicho, hello, He ¿no probably ven la said, tormenta? "Hello, you see the storm?" ¿No ves que nos estamos hundiendo? And the Eso disciples hubiera dicho said, cualquiera. Jesus, hello. Pero We're Jesús, about no to le, drown and Jesús you sabía do lo que estaba nothing." pasando. Jesus, Jesús knew lo que les exactly dice es, what ¿por they qué were estaba going through. amedrentado? O sea, ¿por qué tienes miedo? And Jesus says, "Why are you afraid?" Y la tormenta. Y Jesús, ¿por qué tienes We're miedo? afraid because of the storm. Sí, Jesús está contigo. If Jesus is with No you, importa la tormenta, Jesús no ve la tormenta. it doesn't matter the storm. Jesús no anda viendo, ahí está la tormenta, sí, lo voy a ayudar. No, Jesús está ahí. He is right there. Jesús estaba con ellos. He was with them. Pero él le dice, ¿por qué estás amedrentados? That's Dice, why ¿y qué les Jesus dice? said, "Why are you guys ¿Cómo afraid? no tenés fe? How is it that you guys have no faith? ¿Cómo no tienes fe que yo estoy contigo? La How- tormenta está, pero yo también estoy contigo. How is it that you have no faith? Y les that- muestra que there la is a tormenta big no es más storm, fuerte but- que él. Pero les but I dice, am with you as well. mar, detente, He said, "Ocean, stop." para mostrarles que To la show tormenta no es más fuerte que él. That the storm is not greater Dios than te them. lleva al otro lado God para takes you to a mostrarte que no different- importa to lo the que esté other frente a side. ti, Él es más It's fuerte que To ti. show you it doesn't Él te matter lleva what's para in your mostrar, no way. importa que sea presidente, lo que sea, It doesn't Dios es más matter fuerte que what's in the Él. way. God is stronger than Por eso them. Dios nos lleva al otro That's lado. why God is trying to take us Por to eso the esta other mañana el side. Señor te está llamando. That's why this morning Pasemos al God otro is lado. calling you. Let's go across. Dios siempre te va a llamar God would always call para you pasar al otro lado. to go across. Elías estaba en el monte Oreb. Elias was in the mount. Elías dice, viene un viento, He un see terremoto, a big y Elías earthquake. asustado. And Elias, Dice, a Jesús va a venir, Dios va a venir ahí.
God is coming. ahorita, y dice la There's palabra, storm. y Dios no estaba ahí. And God was not there. Después dice que viene terremoto, luego viene una And quemazón, after the y dice, ahí earthquake, está Dios. There was a big Nada. fire. And he said, oh, that is God. Pero de repente dice And que viene un nothing. viento apacible, o sea, un And viento then suavecito. suddenly he heard a Y, small dice, y wind, Dios estaba ahí. and God was there. Dios estaba donde Él menos lo esperaba. God was in the least expected Porque muchas moment. veces esperamos, Dios está aquí porque A lot sí of está times, bueno el culto. this Dios is está aquí all porque today. sí, no, sí están God is cantando here con unción. because No, sí, porque they Él singing está good. predicando con unción. God is here because Muchas pastor veces sí is creemos. preaching with Ay, aquella iglesia, miren, ahí está Dios. Dios prometió estar contigo. God promised Y to no be porque with haya you turbulencia, always. no porque veas el movimiento, It doesn't matter no if porque you veas see que oran bonito, no porque because veas you que see that they protegen pray bonito, no. good. A ver, Dios se presenta en el momento, en el lugar que tú menos te lo imaginas. God is always Porque es la present. palabra del Señor que Elías dijo, aquí viene Dios porque viene un terremoto, ahí viene Dios. There is an earthquake. There is God. Pero no, Dios no estaba en el terremoto. But no, he was not. Luego viene un Earthquake. fuego, dice una And there was quemazón, a y Dios dice, ahí viene Dios And para then ayudarme. he said, "There is God Tampoco to help estaba. me." And no, Pero dice, God cuando was se pasó not. todo eso, viene un viento And then apacible, there o was sea, un viento no recio, un vientecito, a de esos que se small oyen, wind. que ni se sienten. Y dice, y ahí estaba And Dios. God was there. Porque muchas veces Dios no está donde tú crees que está. Because a lot of times God Dios is siempre not where está you think contigo. it is. God is always with you. Dios estaba con Elías. God was with Elías estaba en la cueva huyendo, Elias, pero he was- Dios estaba con él. in a cave. Jesús nunca prometió un viaje en tormentas, Jesus never pero sí promised, su presencia cada día con nosotros. but he promised to always Dios no be prometió with us. un viaje sin tormentas, pero sí prometió estar con nosotros cada día hasta el God fin del never mundo. promised us to always be Entonces with lo que debemos de creer, que Él without está con nosotros cada día. But he did promise to be always Dice with Isaías, us. cuando pase por las aguas, When you go through the yo estaré waters, contigo. I will Isaías be with you, 43:2. it says. And Y the si book por of los Isaiah, ríos no te anegarán. and the rivers No will importa not lo que esté drown enfrente de ti, Dios está you. Doesn't contigo. matter Él lo ha what's in prometido. front of you. Y si Él lo ha prometido, Él lo hará. He had promised to be with you. Dios And if va a he estar promised contigo. it, he is with Dios está contigo. you. God is with you. Debe de Amen. creerlo. You need to believe it. No importa lo que pases. It doesn't matter what No you importa lo que el mundo diga en esos tiempos. It doesn't matter what the world El is diablo va a saying. usar cualquier estrategia Satan would use any para strategy cambiar nuestra to mentalidad. change our mind. El diablo va a usar cualquier estrategia para Satan would poder use anything. ponernos con miedo. Porque el diablo sabe que un cristiano con miedo, Satan knows un cristiano que ya a perdió. Christian that is afraid is a lost Christian. Un cristiano con miedo, un cristiano que ya A perdió. Christian that is afraid is a lost Y el diablo lo Christian. sabe. And Satan ¿Por knows qué that. qué va a buscar el diablo? Meterte miedo. Why you think that Satan would ¿Por qué? Porque el diablo también se sabe la palabra. Y verdad, como dice Apocalipsis, like los the que van al book infierno, el miedoso va primero. Apocalypse says Ya si eres miedoso, ya dijo el diablo, ya estuvo, ya es mío. that the people Por eso lo que afraid is the intenta, ones usa that redes sociales, lo que sea, para God. meterte en miedo. Sí, esos tiempos que no va a usar el diablo. El diablo usa, es mejor que nosotros usa cualquier estrategia. Nosotros a veces, ay, Satan, solo esto, he así, uses any solo esto sé strategy. que puedo leer la Biblia y la Biblia me dice esto y ya. No, el diablo no usa estrategias y nosotros cristianos, ay, estamos esperando a ver qué dice Dios, a ver qué hace Dios. No buscamos estrategias también para vencerlo. we need to find a Él strategy ya está vencido, pero to sigue defeat peleando. Satan. Él no se da por vencido a pesar de He's que never- ya está perdido. Tú sigues peleando. He's always